No aprendas de seguridad a causa de un accidente. Capacítate en CISEM y al finalizar este curso puedes obtener tu constancia DS3 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Solo presiona obtener constancia y listo. Capacítate hoy mismo. Esto es electricidad estática, NOM 022 STPS. ¿Alguien sabe por qué la nomenclatura o cómo es que se leen las normas? Obviamente el personal de seguridad sí lo sabe, y obviamente pues la licenciada Mónica también, pero en general, ¿ustedes saben cómo se lee la norma o por qué es NOM 022? Eh, es Miedo, norma, qué pena. perdón, ¿de qué, Chihuahua? Es norma oficial mexicana 022 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Correcto. La nomenclatura NOM es norma oficial mexicana, es correcto. 022 es la nomenclatura que le ha otorgado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y al final viene un 2015. Esto quiere decir que fue su última fecha de actualización. Así es como se determinan o se leen las normas. ¿Ok? Vamos a empezar con definiciones. ¿Qué es la electricidad estática? La palabra estático significa falta de movimiento. Por lo tanto, la electricidad estática es una carga eléctrica que no tiene movimiento. Cuando esos electrones se acumulan en cantidades desiguales en dos diferentes objetos y cuando esa acumulación se agranda, la electricidad se acumula en forma de descarga estática o bien puede ser en chispa. Por eso es de que a veces estamos un poco cargados de electricidad estática y es cuando Diego nos estás dibujando en la pantalla. Ok, bueno, si no, Una disculpa, es que estoy en el celular. no, Estamos no te aquí con algo de preocupes. operación. No, no te preocupes. Ahorita aquí no interfiere, pero digo, ok, bueno. Por eso es que cuando nosotros estamos cargados de electricidad estática y tocamos a una persona o una perilla de una puerta y nos da por ahí un pequeño toque, es por eso. O el famoso experimento que todos hicimos en las primarias, ¿no? El globo lo frotamos con el cabello y genera esa electricidad estática que se levantan los cabellitos. Eso es la definición literal de estática, ¿no? Cuando hay una fricción y se acumula electricidad. ¿Ok? ¿Cómo lo genero? ¿Cuál es la generación de las cargas electrostáticas? Pueden producir por conducción, contacto o fricción, o bien por inducción. Influencia a continuación se recogen los procesos en los que se genera mayor cantidad de carga electrostática, así como las actividades o industrias en las que se pueden desarrollar todos los procesos. Nosotros, por ejemplo, requeriría de saber cuál, ahorita, después de esta diapositiva, que vayan pensando alguien que me comente, eh, cuál es el tema que presenta a nivel la empresa específico con la electricidad estática. Mientras tanto, les comento que la generación de electricidad estática es un fenómeno de las superficies que se genera cuando dos o más cuerpos entran en fricción y se separan de nuevo. Depende del material y las propiedades físicas de cada una de ellas, la temperatura, la humedad, la carga electrostática es mayor durante los meses de invierno. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ok. La diferencia entre un conductor de objetos atiende a ser tocado en orden por las cargas a transferir en la inducción con los objetos.
Ejemplo, pues la ropa de lana, las cargas, cuando son opuestas se atraen y cuando son iguales se repelen. Por eso es que necesita hacer diferentes tipos de estática para que se puedan conjugar. Déjenme ver si puedo borrar esto. Listo. Ahora sí. La tasa de generadores, en este caso nosotros en nuestra organización, ¿dónde es cuando tenemos un mayor tema de electricidad estática? Cuando cargan algún alcohol, algún solvente, cuando realizan actividades con alguna maquinaria, ¿sí? Por ahí alguien en Ciudad de México, eh, ¿cuál es en su, han identificado, bueno, vamos por partes, ¿no? Dijeran por ahí, ya identificaron cuáles son las áreas de oportunidad que tienen que ver con la electricidad estática en su recinto laboral. No, sí, quién sabe, tal vez. Puede ser por el chat si gustan también. Si no quieren, tienen miedo al cuadro, pues puede ser por el chat. Aquí en Residencial Juárez, en el recinto, en el área de secos, los montacargas, a veces por la fricción que hay, el piso tiene algo de metal y se genera un poquito de estática ahí, y más cuando hay humedad, pues. Excelente. Muy buen ejemplo, muchas gracias. Es un ejemplo, ¿no? Con los montacargas que genera fricción y se genera electricidad estática. Y si, por ejemplo, es el caso como uno de mis clientes que fabrica cacahuate y los están enharinando y la zona se vuelve volátil con la harina es explosiva, pues se genera el ambiente perfecto, ¿no? Para un chispazo. Recordemos que para que se genere el fuego necesitamos tener oxígeno, detonador de fuego o chispa o algún detonador y material que se pueda quemar y oxígeno. Si tenemos estas tres, esas tres variables, pues seguramente vamos a tener algún tipo de incendio o conato, como se le conoce, un fuego incipiente, ¿no? En cuanto a la tasa de la generación de las cargas electrostáticas, también puede tener otro tipo de factores. Por ejemplo, las de superficie en contacto de oxidación con suciedad, rugosidad, etcétera. Cuanto mayor sea el deterioro o la rugosidad de las superficies en contacto, mayor al rozamiento producido. Por lo tanto, se generan cargas más grandes. El área común entre estas dos es el factor que determina de forma proporcional y directa a la tasa de generación de cargas. Ahora bien, también otro punto a evaluar es la temperatura de los materiales. En cuanto a la temperatura de los materiales, este parámetro está íntimamente ligado a la actividad atómica, de modo que cuando mayor sea la temperatura de los materiales, menos energía se precisará para que salten electrones entre ellos. Como bien comentaban, la humedad tiene un gran factor. Ejemplo, no es electricidad estática, pero es electricidad común y corriente. Si yo estoy soldando y tengo mi equipo de protección personal, pero estoy soldando en Mérida, donde el ambiente es sumamente húmedo, hay mayor probabilidad que se genere arco eléctrico, ¿sí? Igual el porcentaje de humedad, pues tiene que ver con el cuadro de tensión electrostática. Ejemplos, andar sobre una forma te va a generar de 10 a 20% del porcentaje de humedad, pues te puede generar 35,000 volts, por ejemplo. Andar sobre un piso de vinil, ¿sí? Con una humedad, digámoslo,
con un porcentaje mayor de 65 a 90%, pues únicamente generará 250 volts. Y así nos vamos bajando muchísimo el nivel cuando se genera mayor humedad en cuanto a la electricidad estática. Si hablamos de la electricidad común y corriente, pues ese es otro factor. Necesitaríamos tener más humedad para que fuese el conductor idóneo, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de electrización? Ok. Además de poder generar electricidad estática por rozamientos, otra fuente de la carga estática es el movimiento fluido que tienen a través de un tubo o manguera. Si ese dicho líquido es inflamable, por hablar de algo gasolina, una chispa de una descarga repentina podría producir un incendio o una explosión. ¿Sí? Las personas que manipulan dichos combustibles deben de tener mucho cuidado para evitar acumulación de carga y descarga repentina. Por eso es de que, por ejemplo, todo el personal, por hablar de algo, ¿no? De Pemex, pues tiene que tener ropa de algodón, ya que el poliéster genera fricción y genera chispa. Por eso es que no nos permiten entrar a muchas empresas con relojes, con cadenas, ¿no? Porque podemos generar esa chispa que se necesita únicamente para generar una explosión o un incendio. Las cargas acumuladas también tienen un efecto positivo en contacto con varias superficies para que se genere dicha fricción. Un ejemplo, pues podría ser una rotativa, un ejemplo podría ser una máquina de impresión que hacen que estén girando entre sí los contras, ¿no? Que estén girando los rodillos uno enfrente del otro y estén generando esa fricción positiva y otra fricción negativa para que se genere suficiente estática. Recordemos que en las rotativas o en las máquinas de impresión se usa mucho solvente, por lo cual también se puede generar vapores y el movimiento puede generar cargas estáticas. Y en este caso, el conocimiento de rayo demostró que el rayo es una forma de electricidad estática cuando un ejemplo, que cuando Benjamin Franklin volaban la cometa durante una tormenta eléctrica, eso fue pues como el inventor del pararrayos, ¿no? Que es otra forma de electricidad estática, porque no es electricidad como tal, ya que no viene generada de algún punto, de algún tablero, de alguna subestación, viene directamente, ¿sí? Por eso es que nos dicen, ¿no? Que por ejemplo, las paraguas no pueden ser de metal o no deberían ser de metal porque son un perfecto blanco cuando hay tormentas eléctricas. De igual manera, cuando hablamos de trabajos en alturas, es súper importante de tener tareas cuando hablamos de rayos, cuando hay tormentas eléctricas, aunque no haya llovido, aunque no haya granizo, de todos modos genera pues un amplio peligro, ya que podemos ser alcanzados y poder atraer esa electricidad estática con la misma fricción de nuestro cuerpo. Ahora, las diferentes maneras de electricidad estática por el calor o efecto piroeléctrico, cuando la temperatura de un material varía uniformemente, se calienta y se enfría y así sucesivamente, se puede producir un desplazamiento de los iones negativos respecto a los positivos de ese material, de esa materia, de tal forma que se polarizan, quedando ya con electricidad estática. Por la presión, efecto pisoeléctrico, los cristales de ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia potencial y cargas electrizantes por la superficie de los cristales. Otro efecto puede ser por inducción. ¿Sí? Por ahí alguien comentaba algo. Bueno, sí.
Sí, adelante. Ok, vale. Creo que por ahí se nos cruzó. Eh, para estar seguro, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, entonces, ok. Este, ok, también estoy viendo por acá el chat por si tienen alguna pregunta, alguna duda, por medio del chat, sin ningún problema, ¿eh? Ok, bueno, lo que les comentaba es que puede ser las maneras de cargar algo o descargar algo, o la forma de cargarlos puede ser por presión, por inducción o por fricción. El ejemplo de presión es cuando los cristales son sometidos a tensiones mecánicas, puede cargarse de electricidad estática. Por inducción puede ser otro de los factores. La inducción es la redistribución de la carga en un objeto causado por la influencia de cargas cercanas, ¿sí? Como cuál, como estar frotando, ¿no? El famoso globo en la cabeza, eso es por inducción. O por fricción también puede ser el más común y conocido por el efecto triboeléctrico. Ahora bien, cuando son procesados y transporte de sólidos, específicamente mediante rodillos, tornillos, sinfines, bandas, eh, engranes, etcétera, la, la electricidad estática se puede generar muy fácil porque eh, vamos, es algo normal que un polo traiga iones positivos y iones negativos y se genere la electricidad estática. Otra de las razones o de las maneras es que los transportes de trasvase a líquidos no conductores, especialmente disolventes en el caso de filtrado, tamizado, agitación, puede traer de igual manera electricidad estática por el simple hecho de que esté cayendo el producto y que hayamos abierto una llave, puede traer fricción, puede traer electricidad estática. En el caso de los flujos de gases por boquillas o contra objetos conductores, estas sí son contaminados con óxidos o partículas líquidas sólidas, por ejemplo, cabinas de pintura, industrias de fabricación metálicos, etcétera. Se genera todo tipo de fricción simplemente por el efecto de la presión de la pintura con el objeto de aluminio y salen la pintura ya con electricidad estática. Por eso es que muchas veces dicen que la pintura electrostática pues adhiere mejor, ya que se hace también con calor. En el caso, por ejemplo, de los desplazamientos de persona, que habíamos platicado ahorita, que un ejemplo que nos comentó el compañero es los montacargas durante los suelos lisos, ¿no? En este caso, pues es el desplazamiento de personas o equipos de trabajo sobre superficies aislantes, ¿sí? Por ejemplo, caminar con calzado de goma, sobre suelos sintéticos, manutención mecánica sobre suelos aislantes, etcétera. En el caso del transporte o trasvase de materiales, ejemplos polvos, nosotros también nos dedicamos, por ejemplo, a la fabricación y recarga de equipos contra incendios, o sea, extintores, y muchas de las veces hay que estar cerniendo o hay que estar vaciando el polvo químico seco que como compuesto químico es de fosfato monoamónico y al estar vaciando los costales, ¿no? O en su caso filtrando o vaciando los mismos extintores, se genera a través del polvo pues cierta fricción, cierta electricidad estática.
En el caso de la limpieza de efluentes gaseosos, característicos sobre todo en la industria química y petroquímica, sideromelúrgica, de reciclado, como lo son un molino, por ejemplo. Un molino, pues, también genera bastante electricidad estática. Ejemplos. El primer ejemplo, cuando uno de nosotros pasa junto a una cinta transportadora que previamente estuvo trabajando, un transportador, ejemplo, como los que hay en Gamesa, en Bimbo, todo eso, ya está generado, ya está cargado de electricidad estática. Y por esas cargas en el cuerpo, eh, nosotros al solamente pasar, estamos siendo cargados, ya que alrededor de esa maquinaria ya tiene cierto tipo de carga. Por eso es importante, o bueno, luego hay muchas empresas que tienen su puesta a tierra, ¿no? Para que salgas y te desenergices, ¿no? Hay unos que lo tienen ya fijo, hay otros que lo inventan, ¿no? Si te agarras del barandal de la escalera, pues ya te desenergizas, ¿no? Hay unas puestas a tierras que son especialmente para eso. En cuanto salgas de dicha área donde hay mucha fricción, pues ya nos desenergizamos antes de pasar a otra área, por ejemplo, que hubiese solventes, que hubiese químicos, que trabajaran con alcohol, etcétera. Por eso es de que les comentaba cuál era su relación con la electricidad estática en sus centros de trabajo, pues para tratar de darles algunos tips en cuanto a su trato directo con la electricidad estática y sus entornos. Eh, ok, ¿alguna duda hasta este punto, chicos? No, no hay preguntas tontas, ¿eh? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿No? ¿Nadie? Hola, hola. A ver si veo los No, no, ninguna duda, ¿eh? No tenemos ninguna duda. camarones. Todo bien. Ninguna duda, Cuauhtitlán. Ok, gracias. En el segundo ejemplo, durante el transporte de fluidos por el interior de tuberías, debido a la constante fricción, se generan cargas electrostáticas en ambos materiales. Si existen otros materiales próximos a esta tubería y otras canalizaciones por influencia del campo electrostático de la primera, también podrán quedar cargados. Esto se le conoce como el caso de transporte de fluidos inflamables o líquidos carburantes que a su vez están generados sobre electricidad estática. Por eso es que muchas de estas instalaciones se deben de poner puestas a tierra para evitar que dentro de estas tuberías se genere algún tipo de incendio. Ahora, ¿para qué nos sirve en nuestra vida cotidiana la electricidad estática? Mientras que la electricidad estática puede ser una molestia o en mucha de la industria un peligro, en el caso de la electricidad estática, una carga estática y otros casos pueden ser bastante útiles, como por ejemplo las cargas estáticas pueden ser inducidos por la corriente eléctrica. Un ejemplo de esto es un condensador, llamado así porque tiene la capacidad de almacenar diferentes cargas eléctricas. Por ejemplo, las impresoras láser, las fotocopiadoras, ellas utilizan electricidad estática para constituir o construir tinta sobre el tambor y la transferencia hacia el papel. Las pasadas, ¿no? Las viejitas, las de inyección,
ya es otro rollo, pero en este caso de las viejitas, es el tipo de impresión que realizan, pulverización de cultivos y dependen de la electricidad estáticas para ayudar a que se adhieran pues a las hojas, ¿no? La pintura para la aplicación de fábricas, fábrica de robots, usan un truco similar para asegurarse que las gotitas de pintura se sientan atraídas por las carrocerías de metal de los coches. En muchas plantas de energías y fábricas, los productos químicos y la electricidad estática se utilizan en chimeneas para depurar la contaminación. Entonces, tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo. En el caso de la electricidad estática y sus desventajas, pueden causar chispas, explosiones en depósitos o donde se almacenes combustibles, o puede ser una verdadera molestia si estás trabajando con componentes electrónicos. Es por eso que los ingenieros y los químicos han desarrollado todo tipo de tecnologías antiestáticas, por ejemplo, como cables que se llevan a cabo de descarga, que impiden la acumulación estática en lugares sensibles, como el aparato que estamos viendo en pantalla, es precisamente para que se vaya fluyendo la electricidad estática del lugar donde estamos laborando. Ahora, ¿qué efectos tiene o puede tener? En los procesos de producción, las cargas electrostáticas pueden ser un grave contratiempo, ya que provocan con los otros materiales que se adhieran unos a otros y además hay riesgo de descargas para los empleados, así como los que en emplazamiento con riesgos de explosión, y la carga electrostática, perdón, podría provocar chispa y en consecuencia un incendio o incluso una explosión, que es lo más común que les comento, que es el tema con electricidad estática. Por ejemplo, tengo un cliente que se dedica a las esencias, su base de trabajo es alcohol isopropílico. Llegan a descargar pipas en cisternas para que contengan el alcohol, y bueno, pues obviamente esa pipa se tiene que anclar a tierra cuando está descargando, ¿sí? Así es que cuando se está manipulando, el químico tiene que tener puesta a tierra en este caso, pues el camión, ¿no?, que está descargando, para que se disminuya lo más posible la electricidad estática y no pueda ser una fuente de ignición para un incendio. ¿Cuál es la problemática en procesos de producción? Cuando hablamos de fabricación. La conversión es una de ellas. La acumulación de cargas electrostáticas provoca que la bobina atraiga el polvo a la suciedad y el material debe desecharse. En el caso de los embalajes, la acumulación de cargas iónicas atrae contaminación a las etiquetas y no se quedan adheridas, no se pueden pegar. La producción se ralentiza. En el caso de que trabajemos con plásticos, las piezas moldeadas por inyección atraen la contaminación y provocan descargas electrostáticas al personal durante el proceso, y la eficiencia del trabajo pues disminuye. En el caso del ramo textil, las cargas electrostáticas provocan que los hilos se enganchen y se rompan en portabobinas, y las surtidoras es necesario para que las máquinas pues sigan trabajando. En el caso del tema electrónico, las descargas electrostáticas destructivas provocan daños latentes en placas de circuitos y fallos de funcionamiento. Por eso es que la gente que se dedica, por ejemplo, a reparar laptops,
trae su pulserita de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas y no dañar los componentes de las laptops cuando las están reparando. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos y daños para la salud asociados a la electricidad estática? La disipación de cargas electrostáticas acumuladas puede producir efectos de diversa índole, tanto sobre los trabajadores como sobre el entorno de trabajo. Estos efectos se pueden clasificar en 3 grupos: accidentes graves, molestias y afectación del producto. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ya que empezamos a ver las definiciones y cómo se generan la electricidad estática y cuáles pueden ser algunos de los daños a la salud, ¿me pueden indicar cómo aplica en su centro de trabajo, por favor? No se peleen, nada más uno, o 2 o 3, no sé. Diego, ¿nos puedes ayudar con esa pregunta? Sí, ya que conocen un poquito más de la electricidad estática, ¿cómo aplica en su campo de trabajo? Puede ser, me regreso un poquito, puede ser por conversión, por embalajes, por plásticos, textiles, electrónicas. De hecho, aquí de Cuautitlán habla Edgar. Gracias, Edgar. Pues lo vemos constantemente, ¿no? Con estos antecedentes nos damos cuenta que la electricidad estática está en todo momento en nuestra vida. Inclusive, aunque el personal esté emplayando, el simple hecho de estar en contacto con el producto y emplayando se cargan estáticamente. Los montacargas también deben traer sus matachispas para evitar que nuestros equipos estén cargándose, ¿no? Ya sea por el movimiento, la fricción del aire, y pueda ocasionar algún accidente dentro de alguna bodega de químicos, que es el área más peligrosa que traemos aquí, ¿no? En los sedes donde se almacenan químicos, pues tenemos la parte para la placa para poderse descargar la estática antes de ingresar a la bodega. Claro. Ahí fue pues uno de los 3 ejemplos que vimos en este lapsus. Gracias ahí por la intervención. Es lo que estábamos viendo. Ejemplo es en el caso del embalaje, el proceso de producción, en el caso de la descarga, que ya la habíamos visto, y el ejemplo que ya nos habían dado en cuanto a la antichispa con el montacargas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede participar? Al ratito vamos a tener examen, no tengan miedo a involucrarse, no hay preguntas tontas, todo sirve, tal vez tengan una percepción errada, tal vez estén correctos, como en este caso de la intervención, y pues se le da el puntual comentario, ¿no? Sí, Sí, otro ejemplo sería cuando manipulamos los tableros de control, las tarjetas electrónicas. exacto. Ahí se genera bastante electricidad estática, por eso debemos de tener ahí herramienta antichispa y por ejemplo, el brazalete, ¿no? Puesto a tierra para que no se genere esa electricidad estática. Sí, también de tipo electrónico. En camarones, ¿qué manejamos que pueda tener electricidad estática, muchachos, muchacha? La pintura por aspersión también. Por aspersión. ¿En cuál es el equipo? Pues puede ser una compresora, pistola de aire. Sí puede generar electricidad estática, así es. Las alfombras en oficinas, las cortinas de PVC, donde también generan estática. No lo vemos, pero se está generando cuando pasamos o caminamos a un lado. Excelente, claro que sí.
Ahora bien, el personal de seguridad o ustedes mismos, ¿cómo puedo evitar que toda esa electricidad estática que ya nos dimos cuenta que vive con nosotros día con día pegados, no nos afecte en accidentes graves, molestias o afectaciones en el producto que estamos manejando? Respuestas a tierra que tenemos. Más fuerte, claro. Más fuerte, Más fuerte, claro. Ah, Es que no te escuchas. ahorita vamos a ver lo del sonido un poquito más tarde y es importante eh, los niveles de los decibeles y los hertz. Aquí, por ejemplo, está contestando Clau, pero no es suficiente hertz para que yo pueda captarlo o el micrófono de de la máquina no pueda captarlo, no le escuchamos. Son las puestas a tierra las que tenemos para minimizar los riesgos. Ok, en las entradas y salidas de planta. En bodegas, donde están químicos, tenemos placas para descargarnos, tocar y descargarnos. En los equipos, lo que son maquinaria, también la tenemos puesta a tierra. También tenemos para rayos, están aterrizados, puestas a tierra delta. Ok, excelente, muy bien. Me gusta que a pesar que no están, no habían tenido una revalidación reciente, pues sí tienen presente lo que genera y los posibles pues soluciones a esta electricidad estática. Ahí al último, ¿quién fue el que compartió? Rafael Vargas. Rafael, muchas gracias, Rafael. Ya te ganaste tu, tu cartón de cervezas. Nada más que sea viernes, que todavía es jueves. Pero el sábado trabajan. Ah, entonces no, entonces no, entonces no. ¿Sabes? Como luego me los mandan al campo de prácticas, y yo a veces les invito una cerveza y cuando es entre semana, pues no podemos. Bueno, para evitar accidentes graves, estos se pueden materializar en un foco de ignición efectivo en presencia de una atmósfera explosiva, pues puede constituir el inicio de un incendio o una explosión. Por lo tanto, para que se produzca deben de darse las siguientes condiciones. Existencia de un medio efectivo de generación de carga electrostática, o sea, una fuente que esté generando constantemente electricidad estática. Existencia de un medio de acumulación de cargas aisladas. Ese es otro de los puntos, perdón. Disipación de las cargas acumuladas, descargas con una energía superior a la energía mínima de inflamación de la atmósfera explosiva presente. ¿Ok? Energía mínima de inflamación, el EMI. Otro factor importante es tener en cuenta que según la naturaleza de los materiales puestos en juego, existen diversas formas físicas de producirse las descargas. En algunas de ellas se libera más cantidad de energía que en otras. Por lo tanto, algunas descargas son más problemáticas que otras, dependiendo de qué tipo de descarga. Las que se producen generalmente entre dos materiales conductores que se mantienen aislados, no concentrados a tierra, como cuáles, bidones metálicos, personas, secciones aisladas de tuberías de proceso, líquidos conductores, perdón, en recipientes de plástico, aislantes o acumuladores de carga, polvos de alta resistibilidad, etcétera. La energía asociada a una descarga de este tipo se libera de forma concentrada en una sola chispa. ¿Ok?
o a simple vista se puede superar los 100 MHz de energía, salvo cuando se producen entre personas que no pueden superar los 10. En este caso, cuando no se supera, ¿sí?, puede producir una gran acumulación. De un conductor cargado, y estas cargas crean un campo electrostático muy intenso. En estos casos pueden tener un cargo muy intenso, capaz de producir una ruptura dieléctrica del aire de las inmediaciones en estas regiones, y así, acerca del otro objeto, conducto depuesto a tierra, se producirá la descarga en la forma que haz desde los extremos puntiagudos del objeto hasta el cargado. La intensidad del campo disminuye rápidamente y la región ionizada de la descarga desaparece a poca distancia. Suele manifestarse mediante una pequeña luminosidad entre la punta y el objeto cargado. La energía que se libera en este tipo de descarga es muy baja, por lo que solamente puede provocar una ignición de sustancias muy sensibles ante la EMI a 0.25 milijulios. Recordemos que es el EMI, aquí está, energía mínima de inflamación. Entonces, es EMI entre 0.5 milijulios o megajulio. Hasta que es un mg. Milijulio o megajulio. Julio. De que para eso estamos. Ahora bien, la descarga en forma de brocha, cepillo o abanico, esta forma de descarga electrostática es un tipo particular de descarga que tiene lugar entre los electrodos curvos 21 puesto a tierra, dos electrodos incrustados por medio de no conductor, y se caracteriza por débiles, claras fibrilaciones compuestas por partículas ionizadas. Estas descargas pueden ocurrir entre un material de plástico aislante cargado y un material conductor. Por ejemplo, un rodillo aislante contra una lámina metalizada es un proceso de laminación en continuo entre sacos de plásticos y aislantes, elementos conductores puestos a tierra, incluido el propio trabajador cuando lleva calzado antiestático entre la superficie de un líquido aislante cargado y los elementos metálicos que lo contengan. Esta es una sonda de nivel que se introduce en un silo, y el material que éste contiene, a diferencia de las chispas, este mecanismo se descarga solamente con una carga acumulada, y la energía liberada no suele superar los 4 megajulios, por lo que es menos probable que provoque la ignición de una atmósfera explosiva. Entre otros tipos de descarga, por ejemplo, la chispa de este tipo puede incendiar mezclas de gases o vapores inflamables, o suelen ser capaces de incendiar nubes de polvo, salvo que estén mezcladas con anteriores o mezclas mixtas. Y esto muchas empresas no les dan el peso suficiente a este tipo de equipo de protección personal antiestáticas, descargas, placas, etcétera, etcétera, todas las medidas de prevención, para rayos, etcétera, etcétera, hasta que pasa algo. No voy a decir el nombre, pero bueno, uno de mis clientes se acaba de incendiar la máquina donde hacen cacahuate japonés. Y esa situación fue porque la harina, pues están dando vueltas al cacahuate para que se impregne con la harina, y la harina se empieza a volatizar.
pues están pasando los montacargas, están las personas, están la transportadora, ¿no? Que va llevando el cacahuate al horno, etcétera, etcétera, pues obviamente se va a generar electricidad estática que nada más está esperando una atmósfera explosiva por polvos, que es lo que estamos ahorita comentando en la descarga de brocha o cepillo o abanico, y es muy común. Y sí pasa, les comento, pues acaba de pasar a uno de mis clientes que no le dan el peso suficiente a la electricidad estática. Ahora bien, la descarga en forma de haz, deslizante o abanico propagante se puede producir en situaciones que generen mucha carga de materiales de alta resistibilidad, como por ejemplo que se separan rápidamente una lámina aislante de un elemento conductor ya puesto a tierra. Es una forma de descarga que se presenta con frecuencia en los procesos, como cuáles: transporte neumático de polvos a través de conductores metálicos, revestidos de material no conductor, transmisión mediante correas, limpieza de efluentes gaseosos, revestimiento interno, llenado de sacos tipo feedback o grandes o bolsas enormes, aislantes mediante conductores puestos a tierra. Más información en el apartado 8.5 de la presente norma. Transporte de material aislante laminado mediante rodillos o cinta transportadora a alta velocidad. En este caso, la pulverización electrostática de pintura en polvos. La disipación se manifiesta normalmente por una descarga ramificada acompañada de un fuerte chasquido, que en ocasiones la energía liberada supera 1 milijoule o 1 joule, por lo que puede ser poco efectivo de atmósferas explosivas en cualquier tipo de naturaleza. ¿Por ahí escuché algo o no? Simplemente fue ahí un ruido que se metió. Que si necesitan algo o alguna pregunta. Un ruido. Ah, ok. Bueno, continuamos. Aprovecho. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, no. No. Allá en Chihuahua. No, no tengo ninguna, no tenemos duda. Gracias. Todo bien. Gracias. En Cuautitlán. No, ninguna. En Guadalajara. Al rato va a haber examen y si no lo pasan me va a justiciar la licenciada Norma. Camarones. Todo bien, todo bien. Ok. Bueno, en el caso del descarga en forma de cono, este tipo de descarga, como su nombre lo indica, es la forma en la que adquiere al propagarse por la superficie libre de sólidos pulverulentos, aislantes almacenados a granel en silos. Es más frecuente si el material aislado o el polvo a granel lleva hacia el silo mediante transporte neumático, ya que de este modo adquiere mucho más carga electrostática y suele manifestarse en forma de haces desplazándose la superficie de material en dirección radial a las paredes del contenedor. Esta energía liberada puede oscilar entre los 10 megajulios en polvos finos hasta los 100 megajulios en materiales con una granulometría más gruesa. Esto es normal en el caso de los hilos, ya que pues su misma forma pues invita a que esté generando una fricción cuando se va bajando el material polvoso.
y cuando quieres llegar a, no sé, a soldar o a realizar alguna actividad de riesgo, pues puede ser otro riesgo que tengamos ahí varios tipos de electricidad estática. Algunas de las molestias generales, ¿sí? Las descargas electrostáticas de personas no son peligrosas, pero pueden agravar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, si un trabajador realiza trabajos en altura ante una descarga electrostática, su reacción o su psicología, aunque no dañe al completo su cuerpo, pues lo va a distraer y puede provocar una caída, ¿no? Esa es una parte que no se ve en trabajos en alturas, pero también tiene que ver, ¿no? Ese es, por ejemplo, es muy común o muy de moda que les hagan la prueba de la TEA, la tensión arterial o la presión arterial, que le tomen la presión arterial antes de realizar trabajos en alturas, pero todo el mundo se olvida de una prueba de equilibrio que, por ejemplo, sería pues más efectiva. En el caso del factor psicosocial también tiene que ver en cuanto a poder derivarse un accidente. Y hablando específicamente de trabajos en alturas, pues se deja de ver esta parte de electrostática, ¿no? Que puede ser un buen indicio para que se realice un incidente y a mayor número de incidentes, pues mayor probabilidad de accidentes. ¿Ok? Eh, Se han realizado experimentos en los cuales una descarga a tierra de un objeto conductor a través de una persona humana, el potencial acumulado del objeto es de 10 kilovolts, puede llegar a liberar una energía de 10 megajulios, valor suficiente para producir daño. ¿Ok? Valor insuficiente para producir daño. Y las descargas también se pueden producir en entornos seguros, por ejemplo, donde no agraven las situaciones laborales. Si el fenómeno se presenta con mucha frecuencia, puede generar situaciones de disconfort para corregir el problema y se puede acudir a técnicas de ergonomía ambiental, como el aumento de la humedad relativa en el aire. Esos ya son pues acciones correctivas ingenieriles a nivel administrativas o ingenieril. ¿Cómo se puede ver afectado nuestro producto? La presencia de cargas electrostáticas acumuladas puede afectar negativamente a diversos procesos, algunos de ellos específicamente sensibles a este fenómeno, como por ejemplo la fabricación y montaje de equipos electrónicos. Una descarga electrostática puede producir daños o disfunciones específicamente a los circuitos integrados. Las producciones en continuo, textil, papelería, etcétera, que tienen que ver con rodillos o con rotativas, las cargas electrostáticas generadas en dicho proceso pueden atraer suciedad o polvo o apilamiento o empaquetados incorrectos, incluso provocar atascos, lo que hace rato comentaban. Por el simple hecho de emplayar, puede traer empaquetados incorrectos. El transporte de materiales en estados sólidos, polvos o líquidos, las cargas electrostáticas pueden producir atascos en conducciones. Estos efectos adversos pueden provocar paradas no programadas en nuestra fábrica, en nuestro proceso, baja productividad y una mala calidad del producto final, con la que consigue una pérdida económica pues inigualable y no nos va no le va a agradar bastante al dueño, ¿no? Al patrón. Es por eso que tenemos que tener bastante cuidado con ese tema. En cuanto al umbral de la percepción o del dolor en cuanto a volts con la electricidad electrostática, pues va de lo imprescindible, de 1000 volts, por ejemplo, o sea, 0.1 milijulios o megajulios, es a la vista
imperceptible al dolor pues, casi imperceptible. Si hablamos de 3162 volts, aproximadamente 1 megajulio, ya puede haber un umbral de percepción de dicha electricidad, hablando en tensión de carga. Si hablamos de 10.000 volts, bueno, ya empezamos a ver corriente continua, aproximadamente 10.000 julios, y ya alcanzamos a sentir el famosísimo pinchazo, ¿no? El famosísimo pinchazo que sentimos cuando nos da un toque eléctrico de zona de hogar, ¿no? A 120 volts. En el caso de 31.000 volts, que viene siendo 100 megajulios, ya se convierte en un pinchazo agudo. En el caso de 100.000 volts, 1.000 megajulios, pinchazo doloroso, y ya si hablamos de más de 316.000 volts, hablando de más de 10.000 megajulios, ya estamos hablando de que es una quemadura. No puede ser, ya puede ser entre primer y segundo grado, dependiendo del tiempo de exposición a dicha electricidad. Porque mañana vamos a ver en la norma 29 los tiempos. Los tiempos tienen muchísimo que ver, y en conjunto con los volts, del daño que puede o no causar. Pero eso lo vamos a dejar para mañana. En el caso de cómo controlar las cargas electrostáticos, tenemos 3 diferentes ejemplos: manejo, acumulación de polvo, manejo de electrónicos, manejo de líquidos. En cuanto a los trabajadores, deberemos aterrizarnos con brazaletes en el caso de electrónicos y usar el tipo de ropa especial como los trabajadores de la industria de explosivos. Tapetes conductivos o antiestática, se pueden usar también cubiertas de piso en vinil y tapetes antiestática, calzado antiestático, puntos de desenergización, etc. En el caso del manejo de acumulación de polvo, los trabajadores deben ser extremadamente cuidadosos de no frotar objetos juntos cerca del polvo. En este caso, pues tendríamos que estar viendo este tema, de ser muy cuidadosos, de no estar generando tú mismo fricción cuando hay acumulación de polvos. Cualquiera que sea, hay unos más volátiles que otros más explosivos que otros. Si ponemos el ejemplo de los que nos dedicamos a la recarga de extintores, hay menor número de accidentes, ya que el polvo no es explosivo porque contiene fosfato monoamónico. Pero si es, por ejemplo, harina de trigo, por ejemplo, harina Elizondo, bueno, ya dije la marca, perdón. Bueno, las harineras tienen sus propios tapetes, ropa especializada que no genere estática, herramientas antiestática, focos antichispa, lámparas antichispa, etcétera, etcétera, porque el ambiente en la planta pues es bastante explosivo. ¿Sí? En el caso de los manejos de líquidos, aterrizaje de todas las partes conductivas de equipos como pipas, embutidos, contenedores, aterrizaje de todo el personal, especialmente si se maneja polvo de metal sensible usando ropa y zapatos apropiados o antichispa. Medidas. Sí, adelante. En lugar de la leche en polvo no genera estática. ¿Cuál, perdón? No te escuché. Polvo. Leche en polvo. La leche en polvo. Lactosa. Sí, yo creo que sí debe de generar electrostática, no de igual manera que los polvos inflamables, pero sí genera electricidad estática. Ok. Aquí llegan de leche en polvo. Vienen completamente selladas para no contaminarse, pero pues puede un día dispararse, ya digo, romperse alguno.
Sí, sí puede generar estática, pero digamos a menor nivel, ¿no? Ok. Eh, por ejemplo, los que manejan, eh, cuál otro polvo aparte de la harina, el cloronato o estos polvos que se usan para fabricación de veneno para animales, para roedores. Estos polvos también son explosivos. Entonces, en el caso de la leche en polvo, ¿se puede generar la fricción? ¿Puede generar electricidad estática? Sí, pero no de tal manera que represente tanto riesgo. Ujú. Recordemos que la Gracias. definición, no, claro, para servirte, recordemos que la definición de peligro y riesgo es diferente. En el caso del peligro, ujú, es algo que no podemos quitar de la ecuación. Ejemplo, es como, es que yo quiero quitar la electricidad estática de mi planta. Pues no, no se puede, el peligro va a estar ahí, latente, día con día. Lo que sí podemos hacer es disminuir el riesgo. Eso sí, entonces es la diferencia de peligro y riesgo. El peligro, voy a estar expuesto todo el tiempo que esté trabajando, ya que en la industria se habla en la Secretaría del Trabajo de 1,000 accidentes diarios en la industria reportados. Entonces, realizamos trabajos de peligro, sí, pero lo que sí podemos hacer es disminuir el riesgo. ¿Cómo? Estando en el piso techo o en el marco de las normas. Las normas no es otra cosa más lo que puedes y no puedes hacer, o debes y no debes hacer. Si nosotros nos empezamos a salir del marco normativo, seguramente vamos a crear incidentes que se van a convertir en accidentes, y a mayor número de accidentes, bajo lo que dicta la pirámide de Beer, mayor número de accidentes graves, y a mayor número de accidentes graves, mayor probabilidad de mortalidad en nuestros empleados. Entonces, pues mantengámonos dentro de las normas, lo que dicta. Y, por ejemplo, es importantísimo ver las medidas preventivas y de protección. Al igual de que con otro riesgo, el establecimiento de las medidas de prevención y protección frente a los riesgos derivados de las descargas en nuestros centros de trabajo. Por ejemplo, en todo lugar que haya proceso donde se pueda acumular cargas electrostáticas, deberán tomarse en cuenta las medidas preventivas necesarias para evitar las descargas peligrosas y particularmente la producción de chispa en emplazamientos con riesgos de incendio o explosión. En este caso, pues pueden ser, ya lo dijeron ahorita, el brazalete, pero hay inclusive trajes antiestática cuando de plano los niveles están tremendos, ¿no? Se hablan ya de más de 10,000 milijulios, ¿no? O megajulios. Los niveles están por encima, entonces inclusive hasta portar un traje antiestática. En el caso de que las empresas deberán aplicar las medidas que integren para la prevención con los siguientes principios. Evitar los riesgos. Esa es nuestra principal labor como seguridad, evitar riesgos. Evaluar los riesgos, pues es nuestro trabajo, ¿verdad? Como seguridad. Que no se pueda evitar. Combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona en particular o con lo que respecta a la concepción de los trabajos, así como la elección de los equipos pertinentes y adecuados, los métodos que debe de aplicar para su trabajo día con día y de producción con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo en la salud. Ese va a ser nuestro punto número 1 al aplicar nuestras medidas. Tener en cuenta la evolución de la técnica, ¿no? Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, o sea, capitalizar el riesgo
meterlo a un método, un método IPERC o cualquier otro método, es mi chamba como seguridad, ¿sí? Y clasificarlo, ¿no? Detectarlo, clasificarlo, ¿sí? Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en dicho trabajo y adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Dar las medidas, instrucciones a los trabajadores. Eso es para poder aplicar las medidas. En cuanto al organigrama de los datos de actividad de explosividad o actividad en proceso de la electricidad estática, tenemos la descripción de la actividad o proceso, ya lo describo, ¿no? Pues emplayamos tarima, ¿no? O descargamos polvos. ¿Qué tipo de polvos, no? ¿Se generan cargas electrostáticas? Sí. ¿Ok? Si se generan cargas, entonces las cargas pueden quedar acumuladas en un silo, etcétera. Si en el caso de que no, pues ya nos regresamos a al otro rombo. Pero si sí, se puede producir una descarga de electricidad estática. En el caso de que no, bueno, hasta ahí. Fin. En el caso de que sí, la mezcla inflamable presente en el lugar y momento de la descarga, y ahí, si te dice que sí, nos tendríamos que ir al análisis de riesgo y regresarnos. ¿Ok? Regresarnos otra vez a la descripción de la actividad o proceso y los datos de la actividad empleadas y explosividad. También tomarlo en cuenta para otra vez hacer el debido proceso. En el caso de que la mezcla inflamable no esté presente en el lugar de descarga, ok. Entonces no me voy al control de las condiciones de ignición. En caso de que sí, me voy otra vez a una evaluación de riesgo. ¿Ok? En el caso de que la descarga tiene la energía suficiente para producir una ignición en la mezcla, en el caso de que no, me voy a controles de condiciones de ignición y termino. Y en el caso de que sí, me voy a medidas de protección o atenuación. El documento, pues con gusto se lo compartimos, pues tiene que ver más con la gestión de riesgos, pero si lo requieren, pues no tengo ningún tema en hacérselo llegar. ¿Vale? Ahora, en el análisis de riesgo, evitar la formación de mezclas explosivas. Estas medidas pueden ser difíciles de aplicar, ya que a menudo el proceso productivo depende esencialmente de la manipulación de sustancias combustibles o inflamables, ya sean como materias primas, productos intermedios o productos finales, con capacidad para dispensarse en el aire. Al evaluar el riesgo, se estudiaría si se puede generar atmósferas inflamables en las zonas que se puedan producir descargas electrostáticas. O sea, ya me di cuenta que a menudo se descarga producto lácteo, el polvo. Ahora, evalúo si en esta zona se pueda producir descargas. ¿Ok? En caso de que sí, se deberá valorar las concentraciones de atmósfera inflamable según las condiciones de dicho proceso, apoyado tal vez de un ACTAR o de un medidor de atmósferas respirables, ¿no? En el caso de comprobar tales concentraciones, se origina un riesgo en su proximidad y las condiciones presentes de trabajo, y me voy a combatir los riesgos de origen, como cuáles nos deberemos de establecer un mecanismo mediante las cuales todas las cargas acumuladas se puedan recombinar antes de que provoquen chispas peligrosas. Existen varias medidas de eliminación de las mismas cargas electrostáticas, pero
no son aplicables con todos los casos. Cada caso es puntual dependiendo qué sustancia manejen, dependiendo a qué se dediquen, dependiendo, puede ser un tapete, puede ser una atmósfera, puede ser sellar el lugar donde haya más electrostática y entrar con ropa antichispa, antiestática, zapatos antiestáticos. De- Perdón, ¿alguien por ahí no? No, ¿verdad? No, creo que no. Ok. En el caso de las medidas preventivas, medidas técnicas, control de las mezclas explosivas mediante sustitución de productos que están generando un problema, un peligro, por otros de inocuidad o con una peligrosidad más baja, controles rigurosos de la carga o el vaciado a recipientes con líquidos o sólidos pulverulentos, evitando simultáneamente la entrada incontrolada del aire, y en el caso de los sólidos se recomienda el empleo de válvulas con doble compuerta para evitar esa interacción o ese choque. Reducción de la concentración de oxígeno, inertilización dentro de los recipientes que han contenido sustancias inflamables. Esta medida está especialmente indicada en los casos los que haya que efectuar trabajos en caliente en el interior de los recipientes, por ejemplo, soldadura o corte de chapa, control de ignición mediante conexiones equipotenciales a la tierra, controla la humedad ambiental, aumento de conductividad en los materiales, aumento de conductividad del aire, o sea, la ionización, y control de velocidades en los procesos. Empleos de calzado o ropa antiestáticas, control de descargas electrostáticas a o de las personas y marcado de equipos que estén generando demasiada carga electrostática. Reducción de la concentración de oxígeno dentro de los recipientes que se han contenido sustancias inflamables. Esta medida es especialmente indicada en los casos en los que haya que efectuar trabajos en caliente en el interior de recipientes. Lo que les comentaba, si vas a soldar en un silo, por ejemplo, pues ya tendríamos ahí una inertilización para poder reducir riesgos. El control de la ignición mediante conexiones equipotenciales a tierra, control de humedad ambiental, aumento de conductividad de los materiales, aumento de conductividad del aire, control de velocidades en dichos procesos, así como empleo de materiales o productos con propiedades conductoras o antiestáticas, empleo de suelo de material disipativo, así como empleo de calzado y ropa antiestática, así como control de descargas y marcado de los equipos. Hasta aquí, chicos, chicas, chiques, ¿todo bien? Sí. Sí, todo bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, algún accidente que hayan visto o que hayan sabido con electricidad electrostática? Sin pena, muchachos. Aquí no hay pena. Antes sí, bueno, se debe hacer una evaluación de las zonas de riesgo que hay más de riesgo en las bodegas. ¿Mediante qué mecanismo se puede hacer? Hay diferentes tipos. Me hablas de una evaluación de riesgo, ¿es Sí. correcto? Sí. Ok. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, el método IPERC, que yo no tengo ningún problema en compartírselos. El método de Beard, ¿no? Pero en general, todos estos métodos, lo que hay que realizar es la detección. Ok, ya detecté, como el compañero que estamos descargando, es un ejemplo, estoy hablando burdamente, no conozco a ciencia cierta su proceso. Ya detecté que descargamos leche en polvo a través de un silo y empieza a hacer
electricidad estática al estar su forma en cono del silo, ¿no? Ya lo detecté, ¿ok? Necesito, ya una vez que lo detecté, lo categorizo en qué tan urgente es el ataque a dicho punto o qué tan urgente es debido a las mediciones de una atmósfera respirable, por ejemplo. Sabes que la atmósfera es sumamente explosiva. Ok. Entonces se categoriza como prioritario o ya le das el valor que tú quieras, ¿no? El método, el 4 o el alto o el rojo, no sé, ¿no? Es rojo, si sale rojo a nivel 5, por ejemplo, pues es atención inmediata, ¿no? Si es verde y a nivel 1, bueno, se puede trabajar a lo largo del año, ¿no? En esa tesitura. Si sale 3 y es amarillo, por ejemplo, que ese valor tú le das, se tiene que trabajar ya a no mayor a 2 o 3 meses, ¿no? Entonces ya detecté, ya categoricé, ahora tengo que efectuar las mejoras y ya es cuando entra, ok, entonces todo empleado que entre a esa zona debe de haber a la entrada una puesta a tierra para que se desenergicen a la entrada y a la salida del silo. Nadie puede entrar sin ropa o calzado antiestática. Al realizar trabajos de alto riesgo, como puede ser una soldadura, pues se tienen que parar tantos días antes la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vamos poniendo medidas, ya sean de EPP, ya sean ingenieriles o ya sea administrativas, ¿no? Pero ya se va acotando y se van poniendo medidas para disminuir el riesgo, porque el peligro siempre va a estar inminente, como les comentaba. No sé si con esto resuelvo tu pregunta. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Sí. aquí camarones. De casualidad tendrás un ejemplo para que, bueno, aquí los compañeros pudieran ver cómo es que pueden realizar su análisis de riesgo. Sí, claro. Dame un segundo en lo que lo busco en mi máquina y se los comparto, ¿vale? Gracias. ¿De qué? El documento no lo encuentro, pero ya encontré la presentación, entonces es igual, nos sirve igual. El documento, pues ya si quieren que les envíe algún documento, me parece que tengo uno por ahí en Excel. Se los puedo hacer llegar si la licenciada Mónica me lo comenta. Sin ningún problema se los podemos hacer llegar. ¿Vale? La información no se oculta, sino al contrario. Para eso está hecha, ¿no? ¿Sí estamos viendo la pantalla o aún no? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, si se alcanza a ver aquí, esto es la pirámide de Beer. Este método es así. Controles de actos y condiciones ya es cuando yo estoy metiendo indicadores proactivos o que estoy metiendo ya mejoras, ¿sí? A los puntos o a las áreas de oportunidad. Este método de la pirámide de Beer, los indicadores reactivos nos dicen que tenemos que recolectar la información para efectos de un incidente. Por ejemplo, si tengo alrededor de 600 incidentes, ¿qué es un incidente? Un casi se machuca, casi se cae, casi se corta, casi prende el silo. Todos esos casi o cuasi accidentes son incidentes, ¿ok?
De estos 600 nos van a llevar a 30 accidentes, ¿sí? De pérdida menor o de incidente de pérdida monetaria o bien de daño menor, ¿sí? Que vamos a tener que usar los extintores, primeros auxilios, atención médica, daños a la propiedad, etcétera. De esos 30 incidentes con pérdida menor, se van a detonar 10 accidentes, ¿ok? Con este tema es pérdida de monetaria, accidentes graves, sí, que pueden llegar amputaciones, etcétera, o paralizaciones o ya daños a la salud permanente. Y de esos 10, uno va a ser fatal. Eso es lo que me dicta este método. Entonces, a mayor número de incidentes de pérdida menor, a mayor accidentes y a mayor índice catastrófico. Si yo disminuyo mis incidentes lo más que yo pueda, pues va a haber pocos incidentes, casi ningún accidente y por lo tanto no va a haber incidentes trágicos. En este caso de la pirámide de Beer, ¿alguna pregunta? No. Ahora bien, otro tipo de identificación de peligros y riesgos se llama IPERC. Y para eso tenemos el TMPE y el LPE, que es límite máximo permisible de exposición y límite máximo de exposición, que ahorita lo vamos a ver también en ruido. Eso lo vamos a ver en ruido y mañana en la norma 29 también. Para este método IPER tenemos que clasificar los peligros, si son físicos, si son químicos, biológicos, eléctricos, que es nuestro caso ahorita, electricidad estática, ¿no? Vamos a suponer que nuestro riesgo es químico por polvos y nuestro riesgo es electricidad estática, o sea, son químicos y eléctricos, ¿ok? Para mi matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, debemos de tener nuestra tabla de probabilidad de que ocurra y la severidad de las consecuencias. ¿Ok? En esta pequeña tablita me voy a ir aquí está más fácil para verlo en colores, verde, a nivel posibilidad de que ocurra bajo y severidad de consecuencia baja, hasta la probabilidad de que ocurra intolerable, o sea, rojo, y severidad de las consecuencias a nivel alto se vuelve también intolerable. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestra matriz de riesgos, de un lado ponemos la severidad del accidente y del otro lado pongo la frecuencia. Si es común, va, en cuanto a la frecuencia, pues no sé, por ejemplo, 25%, 25 menor de frecuencia, pero catastrófico nivel 11. Quiere decir que prácticamente es imposible que ocurra, o si nos vamos hasta el catastrófico, 11% de probabilidades de que ocurra un accidente. Si me voy a la frecuencia que es común, que sucede bastante, si me voy a la menor va a haber 15 incidentes, 10 accidentes, 6 de accidente permanente, 3 de fatalidad y un catastrófico. En esa tesitura vamos localizando los riesgos en alto, medio y bajo. Bajo, el riesgo es tolerable, un mes tengo para sanearlo. Si es nivel medio, iniciamos medidas de riesgos para la evaluación y actuar en menos de 3 días. Si el nivel de riesgo es alto, es intolerable y los peligros están a la flor de piel o a la orden del día. Se tienen que realizar en 24 horas. Si esto lo lleváramos a bien o esto lo lleváramos tal cual, los accidentes disminuirían completamente en nuestros centros de trabajo. Pero desgraciadamente porque a veces no hay apoyo, porque no vendemos bien, hablando de los de seguridad, no vendemos bien
pues nuestro puesto, porque nuestro puesto es ingrato, ¿no? Tenemos que quedar bien con el patrón, pero tenemos que cuidar al personal. Y el personal dice que no hago mucho, pero el patrón no le gusta invertir en EPP y bueno, es un poquito grillero, es un poquito desagradecido de seguridad, del puesto de seguridad. Pero bueno, a lo que nos atañe es polvos y electricidad estática. Les di dos ejemplos de métodos de jerarquización de riesgos. ¿Ok? En el caso del método IPERC, ¿tienen alguna duda? Chihuahua, Guadalajara, Camarones, Cuautitlán. No, igual pues estamos viendo lo de la pena. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Una pregunta, Jorge. Sí. ¿Qué polvo o qué material o qué fricción genera más estática, o sea, en más voltaje o en más joules? No hay una media. ¿Hablamos de voltajes, hablamos de megajulios o hablamos de atmósferas explosivas? Pero digo, o sea, si son atmósferas explosivas, pues pueden ser yo creo polvos y todo eso. Digo, pero ¿qué tipo de material o polvo genera más joules o volts En el caso de los líquidos son solventes. Y en el caso de los polvos son materiales, ya sea comestibles o no, pero que sean de origen de harina, de trigo o de maíz, son explosivos, polvos. Si son líquidos solventes, gasolinas, thinner, ya que con la propia fricción de la tubería se puede generar estática. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a avanzar. Julio. Ahora bien, en las medidas de protección vamos a tener que atenuar los efectos de la ignición. Instalaciones y equipos resistentes a la explosión, sistemas de alivio de presión, supresión de la explosión y limitar propagación de la misma. Detección de frentes de llamas, extinción de llamas, desviación de explosión, detector de humos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner en nuestros rodamientos, en nuestros rodillos de arrastre, que son recubiertos, por ejemplo, con gomas. Esto es muy común en los transportadores, un neutralizador antiestático de rollo posterior a donde va la banda, ¿no? Ese puede ser un gran en medida de protección. Un neutralizador estática de lámina aislante, ¿sí? Y si los pongo a tierra, mi neutralizador estático de rodillo, pues no voy a tener ningún tema. Eso puede ser una buena medida. Los invito a que veamos este video, por favor, y cualquier duda o comentario, pues me pueden comentar sin problema. Sostenible. El escuadrón de seguridad. Es que sí, estaba haciendo primero. Evidentemente que ya también terminé lo que estoy en este lado. Se sale todo. ¿Sí? ¿Dónde? Padre, es asombroso tu poder de telequinesis. Mover las cosas y tocarlas. Chévere. Mi querido amigo Patas de Hule, en realidad este poder simpático, fantástico y enigmático se llama electricidad estática. Aunque la electricidad estática parece inofensiva, una pequeña chispa puede causar grandes problemas.
Yo me cayó el 20, chico. La electricidad estática se produce en instalaciones, equipos o procesos donde se pueden generar y acumular cargas eléctricas, como motores, bandas transportadoras, bombas o ventiladores. Y además en donde exista cualquier tipo de fricción como material laminado que pase por rodillos o incluso en tuberías donde corran sustancias inflamables o combustible. La fricción puede ocurrir por cosas como usar ropa o calzado de fibras sintéticas, por lo que puede ser muy peligroso una chispa que salte a una manguera o conductos por donde corra gasolina o sustancias inflamables. Y por lo mismo hay que poner atención en procesos como el trasvase de sustancias inflamables, gases o materiales pulverizados. Mi abuelita decía, chispa pequeña prende la leña. Por eso hay que usar el equipo de protección con sus aditamentos. No bajemos la guardia. Y hace la seguridad tu máximo poder. Sí, te pensé en hacer. ¿Alguna pregunta, alguna situación que tengan? ¿O continuamos, chicos? Ya vamos a terminar. Solamente háganme así si me escuchan, por favor. Continuamos. Gracias. Se escucha aquí en Chihuahua. Se escucha. Continuamos. Gracias. Ahora bien, también en nuestras medidas de prevención, podemos instalar un sistema de protección para rayos en las áreas o instalaciones de los centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas. Es decir, en el centro de trabajo o áreas que se clasifiquen como riesgo de incendio alto. ¿Okay? Estos van desde la techumbre, por toda la estructura y con una puesta a tierra. Hay reglas y normas, dependiendo la altura de ese pararrayos, es qué tan profundo se va a hacer esa varilla en tierra, ¿no? Ya es muy específico en cuanto a electricidad, en cuanto a puestas a tierra. En el caso de los sistemas de aterrizaje a tierra, puede ser por medio de una esfera de influencia, de un conductor de interconexión y un electrodo hacia la misma esfera para desenergizar. Es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo la electricidad. Les invito a ver este video, por favor. Ay. Ay. Ouch, ¿por qué hiciste eso? Ah, bueno, gracias. Querido Timmy Moby, ¿por qué hay veces en que al tocar la manija de la puerta recibo una descarga eléctrica? Sara, ese es un ejemplo de electricidad estática. La electricidad es cuando los electrones, las partículas de carga negativa del átomo, se desplazan de un lugar a otro. En la corriente eléctrica, el tipo de energía que usamos, hay un flujo constante de electrones a lo largo de un circuito. En la electricidad estática, como los relámpagos y esos molestos toques que nos da la manija de la puerta, por lo general hay una sola y repentina transferencia de electrones de un lugar a otro. Para que esa transferencia tenga lugar, debe haber una acumulación de electrones sobre una superficie. Oye, ¿qué haces? En este momento, Moby está acumulando una carga eléctrica. La fricción hace que el globo capture electrones de mi cabello, lo que le da una carga negativa.
Como mi cabello pierde esos electrones de carga negativa, se queda con una carga positiva. Y el globo de carga negativa atrae a los cabellos de carga positiva. Porque los opuestos atraen, ¿no es cierto? Creo que se veía mejor antes. Bueno, toda la materia del universo está hecha de átomos. Y cada átomo contiene cierto número de protones, neutrones y electrones. Los protones tienen una carga positiva y los electrones tienen una carga negativa. Los neutrones no tienen carga. Así, cuando un átomo contiene el mismo número de protones y electrones, no tiene carga y se le considera neutral. Los protones y los neutrones se hallan juntos en el núcleo del átomo. Pero los electrones giran alrededor del núcleo como la luna gira alrededor de la Tierra. Y a los electrones les gusta moverse de un lado a otro. De hecho, si frotas entre sí dos materiales no conductores, esos electrones pueden saltar de un material al otro. ¿Qué son materiales no conductores? Bien, los conductores son materiales por los que fluyen fácilmente los electrones. Los metales son buenos conductores. Los materiales no conductores o aislantes no permiten a los electrones fluir a través de ellos. Entre estos aislantes está la tela, el hule y el plástico. A algunos aislantes les gusta perder electrones y a otros les gusta capturar electrones. Muchas alfombras y tapetes están hechos de nylon y lana. Estos materiales suelen perder sus electrones, lo que los deja con una carga positiva. Tus zapatos, por otra parte, tienen suelas de hule, y el hule es un material que naturalmente captura electrones. ¿Recuerdas cómo el globo de hule me jaló los electrones del pelo? Las suelas de hule pueden capturar los electrones de la alfombra. Todo lo que tienes que hacer es caminar por ella para atraer los electrones y que las suelas de tus zapatos los capturen. La transferencia de electrones se debe a una fuerza llamada adhesión. Puedes acumular una carga eléctrica más grande si frotas los pies contra el piso. Cuanto más lo hagas, más electrones capturarán tu zapato. Esos electrones que tus zapatos atraen de la alfombra se quedan pegados a la superficie de tu cuerpo. Y si tocas un conductor, como una manija de puerta de metal, los electrones fluirán de tu cuerpo hacia ese conductor. Y lo hacen rapidísimo. La descarga que sientes cuando tocas la manija de la puerta representa millones de electrones que fluyen de ti a la manija en, digamos, una fracción de segundo. Es mucha la energía que se transfiere en un tiempo muy breve, razón por la cual las descargas o toques eléctricos pueden ser dolorosos. Así que si tu casa está alfombrada, ten cuidado cuando uses zapatos dentro de ella. ¿De acuerdo, Moby? ¿Moby? Bueno, por lo menos nadie puede verme el pelo ahora. Ok, ¿algún comentario, duda al respecto? Chicos, chicas, chiques, por lo que sea. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Seguros? Por allá, Guadalajara, Chihuahua, Cuautitlán. Todo bien, Bauti. Todo bien, gracias. Todo en orden. Excelente, qué bueno, me gusta que sean tan perceptivos y que no tengan, claro, me gusta que pongan atención y que ya tengan la información presente. Es decir, que son muy perceptivos y muy inteligentes. Muy bien. ¿Estamos por ahí, licenciada Mónica? No, salió un momento. Ok. Bueno, ahorita les van a pasar un examen, no sé si lo tenga listo. Ahorita lo estoy comentando. Un examen escrito de la presente norma para que ahorita